Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 37 años al servicio de la medicina preventiva. Conducción y producción, Ana María Forte, periodista médica. Locución y presentaciones, Gustavo Ríos. Hablemos de Salud por ON Radio. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María y contenta de estar con ustedes, contenta de poder hacer todavía lo que a uno le gusta y con felicidad, placer y siempre con amigos. Como ustedes saben, el programa tiene no todos lo saben, tienen 37 años en el aire, 37. Los 10 primeros años estuve, ahí me recibí ya directamente de médica, estuve 10 años adentro del Santoyani, el hospital, y del Hospital Garrahan, o sea que fue un lujo. Todo lo que aprendí después me sirvió muchísimo, pero la base la tenía. Tengo profesionales desde esa época que siguen conmigo, o sea, ya somos más que amigos realmente. Les comento que el programa del día de hoy va a ser de lujo, porque los profesionales son de lujo, ¿no es cierto? Vamos a estar con el doctor Sergio Ricardo Auger, que es director general de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, más de uno dice, ¿qué función cumple? Él nos lo va a contar y mucho más. También con nuestro gran amigo, el doctor Antonio Catalán Pelet, que es reumatólogo, consultor de reumatología del Hospital Rivadavia de Cava. También director del Departamento de Bioética y miembro del Consejo Académico de Certificación de Títulos de Medicina. Y con una gran amiga, a la cual quiero muchísimo, la doctora Matilde Israel, especialista médica en medicina interna del deporte, es jefa del Departamento de Medicina del Hospital Rivadavia de Cava. Y el tema, va a dar que hablar porque yo hace 37 años que vengo diciendo no a la automedicación. No a los medicamentos de venta libre. Me voy a morir de hambre, pero no voy a tener la publicidad de medicamentos de venta libre, porque realmente, después lo vamos a conversar con ella, por qué no estoy de acuerdo, lo voy a decir allá. Bien, y ya le voy a dar los muy buenos días a este gran amigo Sergio Auger, que nos conocemos muchísimo. Contanos, Sergio, y yo te voy a tutear, porque obvio, no sí, puedo decir de usted. No, ¿qué de usted? De vos, obvio, sí. Bien. Contanos, ¿por qué, o sea, qué función cumplís dentro de Cava? Bien. En primer lugar, buenas tardes a todos los oyentes de ON Radio. Agradecerte, nos conocemos desde la época de la televisión, así que es un orgullo para mí volverte a ver. Así que nada, un honor enorme y estar con estos enormes profesionales. Todo por la tecnología. Obviamente, sí, la tecnología nos vive conectando, así que exacto, de alguna forma siempre nos ubicamos. Y un poco lo que vos me preguntabas, Ana María, ¿cuál es el rol de un director general de hospitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Y bueno, el rol, viste, si vas al boletín oficial vas a encontrar un montón de palabras difíciles de las misiones y funciones. La realidad es que, para que lo entienda la gente, mi función está relacionada con gestionar y planificar la actividad
de diferentes hospitales de la ciudad de Buenos Aires, que algunas son actividades en común que tienen que tener para con la población, por ejemplo, satisfacer los turnos, satisfacer la demanda de cirugías y tantas otras que son en común para todos los hospitales, pero hay otras que son más específicas y que tenés que planificar con cada uno de los directores hospitales de acuerdo al área programática que tienen. Porque no es lo mismo gestionar un hospital que está en la zona sur de Buenos Aires, vos conocés bien, Santoyani, Piñero, Pena, Grierson, Muñiz mismo, que gestionar otro hospital que tiene una población totalmente distinta, como puede ser el Rivadavia, el Fernández, el Pirovano. Hay regionalización a veces de las patologías, aunque estemos dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, que no es tan grande comparado con otras provincias argentinas, pero tenemos 3 millones de habitantes que se atienden de la propia ciudad, más 3 millones de habitantes más que entran de la provincia de Buenos Aires por día a trabajar en nuestra ciudad. Entonces, es programar, digamos, la atención de salud para satisfacer las necesidades de no solo los ciudadanos de la ciudad, sino de todos aquellos que vengan a atenderse a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora bien, yo te cuento algo. Cuando estaba allá en el Garrahan, venían, no sé si después cortó y ahora volvió o no, micros cargados de gente de países limítrofes. Se venían a operar y se sacaban los puntos en su lugar de origen. Sucedía. ¿Sigue? Así. En la actualidad, mirá, no se ve tanto como antes. Vos sabés bien mis raíces, tengo mi corazoncito en el Hospital Santoyani, toda mi carrera la hice en el Hospital Santoyani, pero la realidad es que nosotros sí estábamos acostumbrados en la época que yo atendía consultorios externos en que vinieran los micros de países limítrofes para tener familia. Yo me dedicaba a una enfermedad como la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad de la pobreza. ¿Cuántas veces? Claro. Sí. Entonces venían las embarazadas a tener familia al hospital, y una vez que tenían la familia o se iban o se quedaban un tiempo a vivir con familiares que estaban acá en Argentina, y muchas veces se radicaban acá en la ciudad. Eso muchas veces le daba cierta ventaja porque los hijos al nacer en la ciudad de Buenos Aires el documento ya era argentino, con lo cual ya la nacionalidad de los hijos era argentina y ellos también podían radicarse en la Argentina. Hoy, si bien se ve en menor proporción, seguimos teniendo migraciones hasta de países que nunca imaginamos, como de Rusia, de otros países que vienen a realizarse... Mucha gente de Rusia. Exacto, de cirugías o atenderse a la ciudad de Buenos Aires. Ahora pienso, perdón, porque esto no tiene nada que ver, esto es chimentología. Sí. Yo vivo en un edificio donde el 40% de golpe son personas de Rusia, ¿no es cierto? ¿A qué vienen a hacer ahora? Bueno, tiene su porqué, ¿no? Más allá de que muchos de ellos están escapando de la situación de guerra de su propio país, otros vienen a atenderse en salud. En salud. En la realidad, nosotros nos empezó a suceder en el principio, cuando recién empieza a aparecer la gran inmigración, digamos, o la gente que venía de Rusia, que venía muchas mujeres embarazadas a atenderse en los hospitales Fernández y Rivadavia. Y nos llamaban los directores y dicen, ¿qué está pasando? Que estamos recibiendo personas que directamente no hablan la lengua en absoluto. Dice, y bueno, la realidad es que muchos también vienen a atender, no solo escapando de la guerra, sino también a atenderse en salud, como pasa de otros países del primer mundo, que muchas veces vienen a hacer cirugías plásticas a nuestro país porque es más barata, obviamente, los hospitales públicos, hacerla que en sus propios países, ¿no? Exacto. Es así. Exacto. Y además ofrecemos una medicina de calidad. Ellos están seguros, pues saben de que, digamos, nuestros médicos están preparados para satisfacer las necesidades de los pacientes con una medicina de calidad también, ¿no? Ahora, es cierto lo que uno escucha de todo, entonces yo pregunto para aprender. Sí. ¿Es cierto que en los hospitales no hay ni algodón?
Porque así dice la gente. No es así. Hoy en día los hospitales, vos habrás visto avances. La verdad que y sobre todo en los últimos tiempos, los hospitales después de la pandemia, muchos de ellos están remodelándose, se están haciendo grandes obras, se están equipando mucho a los hospitales de la ciudad, a los hospitales del sistema público de la ciudad. De hecho, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el 16.5% de su presupuesto lo aplica a la salud, y eso se puede ver en obras que se están realizando. Nada más por mencionarte algunas, porque siempre me voy a olvidar de alguna y no quiero que pase por alto, pero las grandes obras que se han hecho, por ejemplo, en el Hospital Piñero, los consultorios externos y la guardia nueva del Hospital Piñero. Ahora se están remodelando todos los quirófanos de dicho hospital. En el Hospital Rivadavia, el pabellón Cobo, tiene hoy una terapia que no tiene nada que envidiarle a una terapia del primer mundo. Cuenta con 12 camas de terapia intensiva y 12 camas de terapia intermedia, un equipo quirúrgico donde se hicieron quirófanos nuevos, 6 quirófanos nuevos que están con toda la tecnología, y así te puedo nombrar miles. Se ha colocado tomografía. Todos los hospitales generales de agudo tienen tomografía hoy en día, más los hospitales especializados, muchos de ellos también. Pero, por ejemplo, los últimos que se compraron fueron para el Hospital Álvarez, el Grierson, el Vélez Sarsfield, el Subizarreta, para el Rivadavia, para el Pirovano, y por primera vez en la ciudad, que teníamos 2 resonadores que eran terciarizados, uno del Fernández y otro del Gutiérrez, ya tenemos 2 resonadores propios, uno del Argerich y otro en el Santoyani, que tienen resonadores comprados por el gobierno de la ciudad. Yo digo, es fronterizo, ¿no? Porque viene mucha gente de la provincia. Exacto. Vienen a parir, y no podemos decir provincia y capital, ¿no es cierto? No. Pero la realidad, mira, hoy la realidad nos demuestra de que la mayoría de los hospitales atiende el 60% de la población es de Cava, y el 40% de la que atiende es de provincia de Buenos Aires. Pero, como vos bien decís, en los hospitales limítrofes, llámese Argerich, llámese Santoyani, tienen invertida la proporción. El 40% son de capital y el 60% de la provincia de Buenos Aires. Y hay 2 por la ubicación, por la ubicación limítrofe, uno con La Matanza, el otro con la zona sur de Avellaneda, Lanús. Y tenés que tener en cuenta también de que hay hospitales que nos llamaba la atención al principio, después nos dimos cuenta de por qué. El Subizarreta te recibe también un 40% de capital, un 60% de provincia. ¿Y por qué? Vos decís, está en Villa Devoto, pero tiene la estación del tren a 2 cuadras. Y lo mismo pasa con el Elizalde, el ex Casa Cuna, que tiene casi un 85% de la atención que realiza a la provincia de Buenos Aires. Porque tiene Constitución, toda la llegada de los colectivos, de los trenes, están ahí. Entonces, están cercanos, y la gente viene desde la provincia a atenderse a esos hospitales. Bien, vamos a hacer un pequeño cortecito y luego continuamos. ¿Cómo ¿Querés? No? Un gusto. Bien, vamos a ver, Gustavo, ¿me estás escuchando, por favor? Bueno, gracias. Decime cómo se comunica la audiencia si quieren hablar con nosotros. Hablemos de Salud. En Facebook nos encontrás en Hablemos de Salud Ana María Forte. En Instagram, @Hablemos de Salud OK. Y si te querés comunicar también con nosotros, lo haces a nuestro email, hablemosdesalud@hotmail.com. Muchas gracias, quédate por ahí que te voy a volver a necesitar. Bien, y estamos con el doctor Sergio Ricardo Auger, con un tema muy interesante, ¿no es cierto? Porque es el mundo de los hospitales, que de pronto la gente, para tirarlos abajo, es un desastre, eso. Bueno, yo te cuento, cuando yo comencé, el hospital Garraham tenía 4 años. Vos no sabés el sueño que era. Era maravilloso. Sí. Después pasó un tiempo largo, o sea, a los 10 años yo me fui, pasó un tiempo. Cuando yo volví, me quise morir. Porque es como que lo dejaron venir abajo. Ahora no sé cómo está, mentiría, porque no volví. Claro.
No, bueno, el Hospital Garrahan sin duda es el hospital pediátrico de referencia de Latinoamérica. Digamos, tanto en todo lo que es alta complejidad como mediana y baja complejidad, todo lo cubre el Hospital Garrahan. Obviamente dentro de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Garrahan es un hospital nacional, vale decirlo, donde hay un 25% que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en su gran mayoría es nacional. Y después nosotros tenemos el querido Hospital Gutiérrez y el Hospital Elizalde, que son dos hospitales que han evolucionado mucho en el tiempo. Hoy en día el Hospital Gutiérrez es un hospital de una enorme complejidad, realiza todo tipo de cirugías, y realmente tiene 2 terapias intensivas, digo, con una capacidad de respuesta enorme para recibir cualquier tipo de patología, pero nosotros en Ciudad interactuamos permanentemente con el Hospital Garrahan, y el Garrahan interactúa con nosotros, nos necesitamos el uno al otro, porque obviamente la atención pediátrica de todo el país, muchas veces hay muchos déficits en determinadas provincias y se vienen a atender a la capital. Y si no los atiende el Gutiérrez o el Elizalde, lo atiende el Garrahan. Y el Garrahan, siendo nacional, recibe de todos los países. De hecho, ahora vos sabés que como yo entré en el mundo de las enfermedades poco frecuentes, sí, lo bueno es que queda mal decir enseñamos a los médicos, pero no encuentro otra palabra, a que esa enfermedad, fiebre mediterránea familiar, de la cual hay una asociación, que es mi asociación de fiebre mediterránea familiar y autoinflamatorias, donde está el doctor Catalán Pelet y otros médicos, y lo que descubrimos, que es buenísimo porque es hereditaria, y esa enfermedad se transmite de generación en generación, y ninguno, al no saberlo, ninguno, o sea, la mayoría muere jóvenes. claro. Mi abuelo a los 40, mi padre a los 54, y o sea, se tiene que hablar más. El Hospital Garrahan tiene alrededor, en 8 años, le habríamos mandado arriba de los 100 niños de 3 años para arriba, la más chiquita de 3 años, y los atienden, pero de primera. Sí. Las madres vienen y dicen, nunca jamás recibimos una atención como del Garrahan. Es de excelencia. Entonces, es amplio. A ver, voy a dividir en 2. Primero, nadie puede dudar de la calidad de atención que tiene el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan, ya te digo... por la cantidad de chicos que tienen de todo el mundo, porque no es de acá no solo. No es nada más que la atención proveniente de las provincias de nuestro país o de la provincia de Buenos Aires, de toda Latinoamérica, vienen a atenderse al Hospital Garrahan. Es indudablemente, si no el mejor, uno de los mejores hospitales de niños de toda Latinoamérica. Y por otro lado, lo que vos decís es tan cierto, porque mira, este año volvió a aparecer en la Argentina, y a raíz de lo que vos me decías, vos fijate, de un viaje a Rusia, de una familia rusa, trajo el sarampión a la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y nosotros tuvimos que empezar, digamos, no es porque no estén formados, pero hay muchos pediatras jóvenes que no han llegado a ver el sarampión, digamos, cómo se manifestaba. Y era como que tuvimos que bajar a las guardias de los hospitales a decir, bueno, se presenta de esta forma y todo. No es que no estuvieran formados, pero no la vieron a la enfermedad. Ahora, yo me acuerdo de esto, ¿no? Somos mayores, pero no tanto. Sí, sí. Pero, por ejemplo, antes se tenía un sarampión y juntaban a todos para, si tenían 3 o 4 hijos, para que se contagien, para que... sea, digamos, los nucleaban, ¿no es cierto? Claro. Y nadie se aterraba de la palabra sarampión. Y ahora dice, uy, tiene sarampión.
Claro. ¿Cambió en algo? No, a ver, el sarampión sigue siendo siempre igual, tratado a tiempo, no es mortal, pero sí es fundamental la vacunación, porque eso que vos decís, que era como una especie de inmunización, digamos, familiar, hoy existe con las vacunas. Entonces, con los chicos vacunados, primero, no debería, en primer lugar, no debería producirse la enfermedad. En segundo lugar, se produce la inmunidad de rebaño, que cuanto más vacunados hay, se evita de que aparezca la enfermedad y así se van eliminando las enfermedades. El tema pasa cuando, que no se da tanto en la ciudad de Buenos Aires, movimientos antivacunas, pero sí hay en otros países del mundo. Calmaron. Claro, sí. Hubo. Gente de Uruguay, perdón. No, sí, pero a ver, hay países donde sí está muy instalado el movimiento antivacuna, y entonces te sucede que con la globalización, con los viajes que son tan comunes hoy en día, te pueden traer una enfermedad que estaba erradicada de tu país, de otro país, y empezar a diseminarse si es que nos agarran con las defensas bajas, es decir, sin los planes de vacunación completos. No hay que relajarse en eso, yo siempre digo, ¿no? A los papás no olviden de vacunar a sus hijos, tienen que tener las vacunas correspondientes, porque a veces se ha producido un poquito de relajación en eso de vacunarse y después trae sus consecuencias, cuando empieza a venir gente del extranjero que trae enfermedades que empiezan a ingresar al país cuando habían desaparecido. Entonces la única forma es la vacunación a todos los hijos y obviamente los adultos que tengan completo el plan de vacunación que corresponde, ¿no? Eso es fundamental. Hace 2 o 3 años atrás, si no te acordás, no te acordás. Yo sí, no puedo recordar. Pero han hecho por una de estas enfermedades un pandemonio. Es que, a ver, las enfermedades... No tienen... No. O sea, una cosa es, está bien, un chico desnutrido. Exacto. Y otra cosa es el común de los chicos, ¿no? No es lo mismo un sarampión a un chico en el impenetrable chaqueño que un chico por ahí en la ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando, porque pueden estar desnutridos los dos. Sí, Entonces, siempre y cuando estén bien nutridos. Cuando están mal nutridos, la enfermedad cobra otro tenor y se transforma en una enfermedad mucho más peligrosa. Pero digamos, dada la situación social, económica de nuestro país, donde tenemos dentro de la misma ciudad de Buenos Aires barrios vulnerables donde la alimentación no es tan buena, pero tienen posibilidades de alimentarse. Yo vivo una realidad, hace 22 años voy al impenetrable chaqueño y vos ves en el impenetrable chaqueño las comunidades aborígenes que muchas veces la alimentación lamentablemente no llega. Hay desnutrición, viven en un terreno totalmente desértico, no es como antes que eran cazadores recolectores. Hoy no tienen la posibilidad de cazar porque no hay casi muchos animales que puedan encontrar, porque las sequías hacen que desaparezcan de esos lugares los animales. Entonces la desnutrición es mucho más común que acá, y una enfermedad que por ahí en la ciudad de Buenos Aires no trae demasiados problemas, en un lugar del interior donde hay desnutridos y todo, puede traer ser mucho más grave y hasta llevar a la muerte, ¿no? ¿Qué está preocupando en el ambiente en este momento? Bueno, esta época siempre tenés dos tipos de problemas, ¿no? Si vamos en general a la medicina, lógicamente con el avance de la calidad de vida y todo, hace que aparezcan las enfermedades crónicas no transmisibles, que son lógicamente todas las cardiovasculares, las oncológicas, las enfermedades neurodegenerativas, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, que es una de las enfermedades también de la época actual. Lo vemos en grandes países muy desarrollados, hasta a veces que decimos, ¿cómo puede ser que tengan a los pacientes o a las personas con ese grado de obesidad? Bueno, está atendiendo con el tema de que aparece la computadora, de que los chicos se mueven menos, este tipo de patologías, y hay que prepararse para afrontarlas. Tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y eso es públicamente conocido, una pirámide poblacional invertida, que quiere decir de que tenemos gente más añosa que la gente más joven.
De todas las comunas que hay en la ciudad de Buenos Aires, solamente la comuna 8 tiene preponderancia de mayor población más joven que adulta, o adulta, digamos, avanzada. El resto de la población de la ciudad de Buenos Aires es una población envejecida. La 8 es para el lado de San Lugano, Mataderos, toda esa zona es comuna 8. Bien. Entonces, vos tenés ahí una población más joven, pero el resto de la ciudad de Buenos Aires es una población envejecida, con lo cual aumentan estas enfermedades crónicas no transmisibles y aumenta también, al aumentar el promedio de edad, la aparición de discapacidades, para lo cual hay que estar preparado. O sea, hoy pacientes que sufren ACV y quedan con algún grado de discapacidad, hay que estar preparados para la atención de esos pacientes. Sí, aparte de la atención, ya que nombraste la discapacidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, en enfermedades raras o poco comunes, es un tema candente, porque recién hemos logrado hace 10 días que los medicamentos sean gratuitos para todos los discapacitados. Uno dice, bueno, yo te voy a contar cuánto cuesta, capaz que vos lo sabés, pero a la audiencia, ¿no es cierto? Un inyectable para fiebre mediterránea familiar, que se llega al inyectable cuando ya se pasó por otros medicamentos, sí, cuesta 50 millones de pesos. Claro. No, de pesos no, de dólares. De dólares. Bueno, hoy tenés el gran problema son los medicamentos de alto costo. Exacto. Porque obviamente que la gente no la puede comprar y que el acceso tiene que ser o a través, si es en un hospital público. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, ante la presencia de pacientes en los hospitales que tienen que tratarse con este tipo de medicamentos, los compra el hospital a través del presupuesto del Ministerio de Salud. Ahora tienen más, ahora están obligados, pero la cantidad de casos que nosotros tuvimos, chiquito de 7 años que me llamó y me dijo, señora, ¿cómo le agradezco? Me puse a llorar por teléfono, ni se enteró nadie. Claro. Llamé a un laboratorio 5 minutos antes de que cierre un día viernes. Vos sabés lo que te estoy diciendo. No, es tremendo. Pero dije, deme 5 minutos, señora. Y yo estaba en Necochea, en la playa. Sí. Y ella estaba en Córdoba. Sí. Bien. Llamo al laboratorio, me atiende un muchacho. Digo, ay, mira, tengo este problema, pobrecito, un nene que ahora tiene 7, tendría 4 o 5 años. Está muy mal, necesita la medicación, la más cara, bueno. Y me dijo, dame 5 minutos. Llamo a Córdoba. Ay, bueno, no se preocupe, yo ya entendí. Deme 5 minutos. Sí, a los 10 minutos, que pase por el hospital de Córdoba, a retirarlo. Claro, bueno. Esto es una anécdota. Pero fue su último día de trabajo de la persona. Ah, mira. No me preguntes nada más. Ah, mira. Bien. No, mejor. Sí. Pero vos fíjate, a ver, hoy este problema que vos decís, y estás hablando de un medicamento de alto costo, se traslada a la sociedad que no puede comprar medicamentos de mediano costo, o porque se perdió el trabajo y se quedó sin obra social, o porque no puede pagar su prepaga. Entonces, ¿dónde recurre? Al hospital público. Claro. Hoy tenemos un sistema que está bastante aceitado, donde si te atendés dentro del sistema público de salud, se te receta un medicamento, el que sea, y la persona, si es por guardia, por ahí se le da en el mismo hospital para 7, 8 días y después que siga el tratamiento yéndolo a buscar a los centros de salud más cercanos a su domicilio. Y hoy en día los CESAC, que así le llamamos los centros de salud, son los encargados de brindar la medicación recetada en los hospitales o en los propios CESAC a la población en general, ¿no? Que obviamente la que no tiene obra social, porque la que tiene obra social puede conseguirlo. No tiene tanto problema algunos. Algunos.
Sergio, sí. Después hacia el final vamos a hacer un pequeño redondeo, sí. Más que satisfecha, ya después algo más se me va a ocurrir. Es un gusto. Porque es un gusto. está ahí, pero ese Gustavo... Gustavo, te voy a dar la entrada, por favor. ¿Cómo se puede publicitar en mi programa? ¿Sí? ¿Estás seguro, Gustavo, que es ese? En nuestro programa, comunicarse al 11 49 89 04 20. Bien, y continuamos con el doctor Catalán Pellet, quien nos va a hablar de un tema muy, pero muy interesante. ¿Es así, Antonio? Gracias por la invitación, ¿no? Primero de todo, un gusto estar acá con gente realmente... Es mi médico. No. Tiene un aguante. Independientemente de esto, el contexto de estar acá con todos es un placer. Pero bueno, el asunto era que me habías pedido que habláramos de artrosis, ¿no? Claro, bueno, exactamente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es, porque uno avanza con los años y tiene la experiencia. Mira, yo siempre digo lo mismo, si lo cognitivo anda bien, el contexto de la carrocería se va a gastar con los años. Y el concepto de gastarse la carrocería en las articulaciones que las movemos todo el día es fundamental. Eso es artrosis, ¿sí? Eso es un desgaste. No se confunde con artritis. Claro. Bien. Ahí está la diferencia. La diferencia de la artritis es una enfermedad. La artrosis es un desgaste que vamos haciendo con el tiempo. ¿Se puede tener las dos juntas? Se puede tener las dos juntas, perfectamente. El 100% de la gente después de los 35-40 tiene artrosis. Ahora, el concepto es, hay un trabajo muy interesante de esto, el 70% consulta, ¿el resto dónde está? ¿Dónde está el 30% restante? Se aguanta. Bueno, claro, hay un 20% que se va cambiando la situación y se va tratando como puede. El 10% no tiene acceso. No tiene acceso y ese 10% es preocupante. El doctor hablaba muy bien, en los últimos años los hospitales municipales han crecido muchísimo. Han crecido muchísimo y eso abre el campo a una cantidad de cosas. Y siendo como somos un país que vamos desarrollándonos en muchas cosas y teniendo una medicina de primera, el concepto es abiertamente de atención y de tener esto en todo momento. Los servicios de reumatología de los hospitales municipales son excelentes, en manos realmente excelentes, con una calidad y una atención realmente muy buena. Pero bien, yéndonos al plano general de qué es una artrosis, es un desgaste. Es un desgaste. Todos nosotros cuando nacemos, y está en la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza, pero no somos iguales. Y el contexto de igualdad nos crea cierto aspecto de movemos las manos, movemos las piernas y siempre dejamos como pequeños desechos, entre comillas, son el pequeño desgaste de todos los días. Ese desgaste de todos los días, por la noche, se produce algo muy interesante. Nos llenamos de agua en las articulaciones. Y ese líquido hace que cada molécula tome parte de esa basura, entre comillas, la lleve a la articulación, abajo, a la sinovial, y a partir de ahí la tomamos y se lleva por sangre y de ahí sale. La orinamos, etcétera. ¿Suele ser hereditaria? La herencia actúa en un factor bastante importante porque hay clasificaciones distintas. No siempre tenemos una artrosis igual todos. Hay una clasificación excelente clínica para esto, que es de un autor que se llama Paul Dieppe, que vale la pena repasarla. No todos tenemos artrosis iguales, no todos tenemos desgastes iguales, ¿sí? En realidad, esto viene a darnos, en la pauta del trabajo, en la pauta del día a diario, en el concepto actual de estar más, que no nos movemos y muchas cosas más, que esto tenga que ver con la forma de tratamiento. Nos desgastamos, y tardamos en desgastarnos lo que cada uno tiene como diferente artrosis. Y por ejemplo, la persona que tiene un umbral del dolor alto, ¿la pasa mejor? Siempre que se toca el umbral del dolor, yo creo que el umbral del dolor no depende mucho de cada uno, sino de cómo y qué tiene que ver
con la personalidad de cada uno, ¿de acuerdo? El umbral del dolor para todos, gracias a Dios, es muy semejante, pero la personalidad de cada uno hace que tengamos diferentes respuestas a eso, ¿sí? Entonces las respuestas son adecuadas a qué hago, qué no hago, y qué en estos momentos, yo que tengo hijos médicos, somos lo que comemos y lo que pensamos. Eso es muy importante. Y esa vuelta de moneda la estamos viendo todos los días. En este caso, las artrosis tienen diferentes condiciones. Y hay diferentes condiciones que hay que tratar. Me duela o no me duela, ¿sí? La cosa se inicia de alguna manera. Todos tenemos, 100% tenemos, a partir de 35 o 40. Entonces, me empezó a doler la columna porque resulta que me mandaron a hacer bicicleta, y resulta que yo a la bicicleta le hice con una resistencia tan grande que, ¡tac!, me anoté una I. Jugué al fútbol y resulta que jugué al fútbol sin entrenamiento previo, ¡tac!, la anoté en una rodilla. Moví la cabeza un día que estaba muy nervioso, ¿sí? Y ¡prac!, me duele la columna. Entonces me duele la columna, me duele la rodilla, me duele... Salvo en una cosa que se llama fibromialgia, en que igual me duele todo, hasta el alma, ese concepto cambia. Tiene tratamiento esto, obviamente, y de base uno tiene que acostumbrarse que si a partir de los 26, 27 años ya codificamos los huesos como que ya los que vamos a tener toda la vida, eso tiene que estar apuntalado. Vos sabés que me trajiste a la mente el hecho de... mi madre sentía dolores, entonces, ay, cómo me duele, cómo me duele. Y después decía, cómo me dolía, que es lo que estás explicando vos. Claro, tiene diferentes opciones, porque vos tenés que calcular que los músculos que están apoyándote en tu esqueleto, si no tienen un buen desarrollo, fallan en el sistema. Y como uno lo resiste. Claro, y como uno lo resiste. Ahora, si vos estás sentado todo el tiempo, no tenés ningún paravertebral, ningún músculo, los aductores, los isquiotibiales, todos los músculos de las piernas, los paraespinales, los oblicuos del abdomen, ¿sí? Dejemos los anteriores del abdomen para los que van a la playa, pero los oblicuos del abdomen en una edad arriba de 50 tienen que estar en condiciones, si no, no te va a soportar una columna. Tiene tratamiento esto perfectamente y se puede mejorar muchísimo, ¿sí? El concepto de genética, vamos a dar un ejemplo un poquito más. El síndrome de Down, desde el siglo I de la especie humana hasta el siglo XXI, es el mismo. Sin embargo, los chicos están mucho mejor ahora. ¿Por qué? ¿Modificamos el gen? No. Modificamos la acción del gen. Entonces, ese modelo de modificación de acción del gen en la artrosis es lo mismo. Hay una artrosis específica que es muy interesante de ver, que es la artrosis, la llamamos artrosis erosiva. Está al lado del gen de la tiroides, está al lado del gen de la diabetes. Es muy interesante eso. Hay una interdependencia entre estas dos enfermedades y esto. La erosiva es altamente deformante. Una mujer de 35 o 40 años con las distales, las manos que se empiezan a deformar distalmente, es estéticamente una cosa que lleva a la consulta. ¿Qué hacemos con estas mujeres? ¿Qué hacemos con estos varones? Alargamos en el tiempo. En lugar de ir a 180 kilómetros por hora, van a ir a 80, 90. Y eso va a dar tiempo. Y también la medicación fue avanzando, ¿no es cierto? Avanzaron las cosas. Los franceses hicieron una cosa bastante interesante. A ver. Los franceses hicieron, a ver, si nosotros no podemos modificar el gen, ¿sí? ¿Por qué no modificamos el concepto de qué hace la reacción del hueso frente a la destrucción ósea que se da por desgaste? ¿Sí? Descubrieron unos medicamentos, más que lo que se llamaban drogas de acción lenta. Hay muchos en el comercio, se ve por televisión y por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Es real o no? Bien, es real, tienen modificaciones en cuanto a la analgesia, son medicamentos que son la mayoría de las veces derivados de así vegetales, como son las fitohormonas en la mujer, ¿no es cierto? Los costos varían, es real, y eso en la farmacoeconomía se ve. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es un problema hay que mantener un paciente con varios años con esto. Y, son medicamentos caros. No son medicamentos caros, son medicamentos de permanencia continua. El medicamento de permanencia continua implica un gasto en un jubilado que es continuo, mensual. Y eso implica también
La Municipalidad de Buenos Aires hace mucho por esto. Hace mucho por esto y también tiene ayuda, también tiene discapacidades para dar, etcétera, etcétera, aunque en el último tiempo esto de discapacidades e invalidez se ha hecho en una forma tan libre y fácil que es tremendamente jorobado, ¿no? Pero este tipo de enfermedades que también engloban otras que se parecen. ¿Y tiene algo que ver el sexo? Tiene que ver el sexo, y tiene que ver el trabajo, tiene que ver una serie de cosas más. Y tiene que ver lo que hablamos recién, lo que comemos y lo que pensamos. ¿Ok? ¿Que hay más hombres que mujeres o mujeres que hombres? Yo diría que hay distintas artrosis en diferentes sexos. Hay distintas formas en diferentes sexos. Hay un trabajo muy interesante, hace de esto ya unos 10 años, sobre quiénes tenían más artrosis, por ejemplo, los faraones o los esclavos que trabajaban para ellos, en las rodillas. Los faraones hacían impacto en la piedra. Los otros estaban destrozados por otra cosa, pero tenían más artrosis de rodillas los faraones. Tenían para qué ocuparse. De todas maneras se puede manejar mejor, sí, se puede manejar mejor. Esquemáticamente se maneja mejor. Y tienen una reducción en la velocidad de acción de casi el 38 y el 40%. Yo digo a menudo, ¿no es cierto?, que la mujer se ocupa más de la salud que el hombre. El hombre cuando va, quizá es tarde muchas veces. Somos un país machista, ¿no? Sí, parece. Yo no me enfermo, dicen los hombres. Me parece que el varón va a la consulta cuando la cosa está en que parte su trabajo, una serie de cosas. La mujer ahora está a la par, yo te digo sinceramente, está a la par y creo que sí. Seguimos siendo un poquito machistas, pero ya está cambiando el tema. Y la mujer está indicada para ser madre en un momento determinado y en otro momento, cuando llega a su parte, supera al varón en una cantidad de cosas y su intelectualidad aumenta muchísimo más. Ya ves, ¿conoces alguna mujer que esté en edad premenopáusica políticamente? No, hay muy pocas. Entonces, interviene también esto en movimientos sociales y todo, ¿no? Exactamente. Bueno, ya hacia el redondeo, si quedó algo en el tintero, ¿lo contás? Consultar a tiempo significa... Después en el redondeo. Listo. Porque tenemos tiempo. Listo. Tiempo. Bien, tenemos por ahí a nuestra madrina. Hola, soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. Tu colaboración. Y ya estamos con otra gran amiga, la doctora Matilde Israel, quien va a hablar acerca de automedicación. En primer lugar, rápidamente, muchas gracias por la invitación y que nuevamente te agradezco que se acuerden de lo que venimos trabajando de hace años, en algo que voy a nombrar, que no es hablar de automedicación, hablamos de salud, en connivencia con el título del programa. Nosotros somos médicos y todo el sistema de salud, no solamente médicos, sino enfermeras y todo lo que rodea, auxiliares, somos luchadores, que no es una guerra, somos auspiciantes de una buena salud cultural, social, que seamos independientes cuando seamos grandes, que tengamos una buena alimentación, que podamos hacer ejercicio, que la artrosis la retardemos mucho después de la que tiene que venir, porque el ejercicio influye mucho. Y todo eso es muy importante porque ahora hay un concepto nuevo del hombre sobre salud
que no es solo la enfermedad, es el hombre nuevo, el hombre que tiene que responder a una situación cambiante, que pasamos violentamente a la inteligencia artificial y que nos corre por todos lados, y que tenga conciencia de un problema. Eso es lo importante, porque hablamos de esto, hablamos, pero no se hace tan consciente de algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y nosotros también venimos luchando de hace muchos años. El 50% de la población del mundo toma mal los medicamentos. Y uno de los problemas es la automedicación. La automedicación de auto a sí mismo. Ahora está el selfie, porque ahora se sacan la foto con el selfie, todas las redes sociales. Bueno, este es un tipo de selfie también para la gente que me entienda. Uno se medica y selecciona con medicamentos que muchas veces son leves, pero a veces no tan leves. Los prolongan el tiempo, que eso es lo grave, a veces no hay que hacerlo, y que hacen que no consulte al médico. Y así han aparecido cosas graves en el mundo. Por eso es un problema de conciencia cultural que el Estado y las intendencias y los colegios, las reuniones de padres, los hogares, tienen que mover esto. Porque Matilde, no viene de bajar una línea y decir no te automedica, anda del médico. Porque no va. En mis mismas reuniones, como una experiencia, estando con unas amigas, dice, che, nena, dice, yo no me puedo dormir de noche. Ah, vení, una médica, saca la cartera, toma esto a la noche que te va a hacer bien. Pará, vos le preguntaste si toma otra cosa, si está anticoagulada, si hace algo. No preguntó. Cuidado con eso. Bueno, eso es automedicarse y es grave. Y es grave. Se prende la TV y tenés los medicamentos de venta libre. Eso que lo voy a tocar ahora con algo muy grave que está pasando, que no está en la lista que pone la OMS de automedicación. Puso los antifebriles, los analgésicos y los antibióticos en primera línea. Con los antibióticos ya hace como 15 años, que incluso estuve con una doctora, la doctora Gacete, estuvimos del Piñero, en una jornada que nos invitaron a la provincia de Santa Fe, donde como gran cosa sacaron de la muerte a un paciente que era resistente a un antibiótico común. Eso porque estuvo polimedicado, mal medicado, cuando se dan no las dosis integrales que tiene que dar, poco tiempo, cuando no está indicado, le dan, como dicen los diarios, le dan a un virus, una bacteria, y muchos médicos también incurren. Te prevengo, toma un antibiótico por la duda. No, momentito, que la duda esa hace que el germen, me da poquito y por pocos días, qué lindo, me pongo grande, me pongo más malo, y cuando venga la próxima, aplico. Eso dice el germen, y los virus también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque, bueno, hay listas enormes. Justamente hubo consenso de medicación que acabo de venir de unos días que me invitaron, con suerte, y donde vemos una lista impresionante de antibióticos que ya, como antes que se usaban para la vía urinaria, todos dicen, toma cipro, ya ahora no se da más cipro, porque ya hay una resistencia primaria a ese medicamento, y otros más. Así y también lo mismo con los antibióticos. Yo en mi vida, por la enfermedad que heredé, que no es grave cuando se descubre, porque si te lleva a la muerte, claro. La cantidad de antibióticos que a mí me daban, y de chica, es impresionante. Así es. Lo otro que no hay que ser extremista. Exacto. También no vas a tener un dolor de cabeza que te dura 24 horas, común, que ya sabés, y tomás un ibuprofeno, tomás un analgésico y te pasa, listo. El asunto es cuando se prolonga en el tiempo. O va a la farmacéutica. Tampoco no vamos a llamar al médico porque me duele la uña. Sí. Entonces, señores, fíjese, si es una infección, haga el bañecito con lo que tiene que hacerse, ponga el antibiótico de uso externo que tiene, y si le pasó, tranquilo, tampoco nos vamos a ser extremistas, pero me estoy dedicando y refiriendo a los medicamentos que son graves, que los aumentan en dosis a veces, el paracetamol, por ejemplo, y lo tiene que saber la gente, porque lo dice a la televisión. No puedes tomar más de las dosis que dice el médico, porque es un gran, produce una lesión muy grave en el hígado. Y después tenés chicos ahora que están con lesiones en el hígado grande,
o diabéticos y obesos que no pueden tomar cualquier cosa porque también tiene un sistema inmunitario patológico y le crea anticuerpos y es mucho peor. Por eso hay que consultar. Pero yo quería hablar también dentro de esta línea de los antifebriles también. El rol de la farmacéutica o el farmacéutico, que uno entra y dice, me duele acá, ¿qué puedo tomar? Querido, ahí está. Yo voy a la farmacia y ya me conocen, dice Matilde, como ya me conocen toda la sociedad del ministerio, me conocen por Matilde. Esta es una cadena. Por el que lo da, por el que lo recibe, por el que lo prescribe, por el que lo compra y por el que lo receta. Es una cadena y esto es cultural. No es que la tenga la culpa el farmacéutico, es cultural. O dice, mira, no te traje la receta, ¿te puedo traer la doble receta después? No importa, deja yo la receta. No se arregla. Y no se arregla con el papelito, se arregla con una educación. Y eso es lo que nos hace falta. Y yo quería referirme, antes que me cortes el tiempo, que están dando mucha tela a un medicamento, que es un medicamento que sin ningún tipo de dosis, sin ningún tipo de límite, y lo dan en todos los audiovisuales del omeprazol. Este es un medicamento que... Yo me acuerdo, perdóname, en el Hospital Santoyani, la cantidad de gente que hace 30 años o 25... yo porque sentía parte del hospital, habíamos recibido, me acuerdo bien. Es extraordinario el medicamento, pero hay que darle la dosis que necesita, el paciente que necesita y el término que necesita. Ahora como lo están dando de venta libre y es el mejor y el que más se vende en el mundo y en la Argentina, como dice los medios audiovisuales, desgraciadamente me van a matar, pero siempre me opuse a eso, que el omeprazol, justamente, que no está en la lista, ahora lo empezaron a poner en la lista última en el consejo que tuvimos, el consenso de medicamentos, porque puede, además de traer bajo el magnesio, que ahora están haciendo la propaganda al revés para que tomen magnesio, entonces, y el magnesio está en la banana, está en el chocolate, está en la selga, está en la espinaca. Vos sabés que yo di las clases de alimentación. Qué lindo. En la Sociedad de Medicina Interna y todo el año pasado me dediqué a eso. Entonces no hace falta dar magnesio aparte. Aparte, este medicamento baja el magnesio y es muy peligroso porque trae arritmia, trae movimientos involuntarios, puede traer insomnio, diarrea, es muy peligroso. Sobre todo más constipación que diarrea, porque el magnesio lo usamos justamente para que se sienta tranquila la que aparece en la tele, que ahora se siente mejor, ¿no? Bueno, eso es muy peligroso y sobre todo... Y tenemos casos, desgraciadamente, los que atendemos gente y los que necesitamos y los que recibimos consultas, que han tenido un cáncer oculto de estómago porque algún granuloma o alguna leve lesión, el medicamento que acabo de nombrar lo ocultó, le cambió el ADN y se transformó en cáncer. Así que yo quería justamente tomar eso y que tener cuidado a la población, porque se está haciendo demasiada propaganda en los medios televisivos y dado por actores, o no sé si son actores vestidos de médico, y hace quedar mal a los médicos. 37 años que lucho Ese es el asunto. Contra molinos de viento y he tenido, digamos, pasado muchos momentos malos en los congresos porque no me puedo callar la boca. En cuanto a medicamentos de venta libre, no tendría que existir ninguno. Y aparte hay el otro que quería tocar, que no se toca, pero que se tocó en este consenso de medicación, de que hay un montón de hierbas y medicamentos que no son el fármaco químico, sino son hierbas, que uno para esto, uno para el dolor de cabeza, uno para que duermas mejor, otro para la ansiedad, otro para esto, para el otro, y hay que tener mucho cuidado, hay que consultar con el médico porque algunas ya han traído necrosis del hígado y puede traer un desastre hepático y eso es el laboratorio, es la cocina de nuestro cuerpo. Está mal el hígado y cocinamos todo mal, para lo cual hay que tener mucho cuidado con la automedicación, pero hay que partir de la educación, cambiar la cultura de la cadena. Si no seguimos todos los años hablando, porque creo que en una audición tuya yo hablé, y seguimos en lo mismo. Entonces nos va, como el 37% de obesidad. Entonces seguimos, señores. Bien. Ojo. Bien mal.
Bien. Pero bueno, no es bueno. Muy buena porque la charla, como siempre, Matilde. Lo educativo es lo básico. Perfecto. Vamos a hacer un redondeo. Vamos a empezar por auge. Sí. Deja un redondeo de lo que has hablado. Mira, para redondear yo quería aclarar de que dentro del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que queremos hacerle conocer a la población es que nosotros tratamos de imponer un sistema de salud de cuidados progresivos y que actúa en red. ¿Qué significa esto? Que todo paciente o toda persona que viva en la ciudad de Buenos Aires debe tener su médico de cabecera en los CESAC. El CESAC es el primer lugar de atención y hay 50 CESAC en la ciudad de Buenos Aires. Más de la mitad están en la zona sur justamente porque están los barrios más vulnerables. Entonces, tienen que tener su médico de cabecera en los CESAC. En los CESAC hoy en día están cubiertas las profesiones las especialidades de medicina general, de ginecología, obstetricia, kinesiología, nutricionista, psicólogo, no sé si lo dije, obstetra y pediatras, obviamente. Por eso es importante de que empiece la atención por el CESAC. Si el médico del CESAC necesita una mayor complejidad, lo va a derivar al hospital de su zona de referencia. Y eso es fundamental, porque de esa forma la atención es de cuidados progresivos, no se desbordan los hospitales y todos se atienden y consiguen su turno adecuadamente. Tiene el director, ¿no? Subdirector, quéjense. Doctor Catalán Pellet. Consultar, el primer el principio es todo, las cosas que son. En medicina las cosas no se curan, salvo los cirujanos que te sacan el apéndice y nunca vas a tener apendicitis, pero remitís. La remisión de enfermedad vale la pena, tirarlo para adelante. En lugar de 120, ir a 60. Vale la pena consultar. Bien, tan clarito como siempre. Israel. Como dijo el doctor Antonio, primero consultar. Incluso por las cosas que se profundizan en el tiempo, para no ocultar un abdomen agudo, para no ocultar cosas graves que se está viendo. Y es un problema cultural, y esto hago un llamado a las autoridades, ya que tengo la suerte de tener al doctor tan humano, de que necesitamos los CESAC que estén bien pertrechados, para que esté el pediatra que no se haya ido, para que esté el clínico que... Porque la base está ahí, el hospital está para los casos más graves y profundos, pero los CESAC tienen que estar más... y justamente el que consulta en un CESAC, la automedicación va a ir disminuyendo. Porque ahí está el que consulta, el que está pegado a la villa, está el pegado al barrio. Perdónenme que tenemos Perdóneme, doctor, pero... Al contrario, es lo que debe ser. Da para mucho más. Por ahí tenemos... ¿Quién cuida mi rostro? Uranga, distinción en estética, tratamientos faciales y corporales, Escuela KU, cursos de cosmetología y estética corporal, WhatsApp 11 69 68 1112. Bien. Estaba diciendo acá entre mis amigos, ¿no es cierto?, que Karina hace 40 años que trata mi rostro. Y yo les aseguro que si todo se trata, tanto hombre como mujer actualmente, se trata se cuida la cara, no tendría tantas arrugas. Te voy a pedir el teléfono. Acá me están diciendo que redondee. Yo les digo que nuestro programa llegó lamentablemente a su fin. Muchísimas gracias. Desde ya los voy a invitar para un próximo programa. Va a ser un gusto. Muy amable como siempre, Ana María. Bien. Muchas gracias.